1984, por George Orwell, capítulo 4. Con el hondo e inconsciente suspiro, que ni siquiera la proximidad de la telepantalla podía ahogarle cuando empezaba el trabajo del día, Winston se acercó al Heaven-Script, sopló para sacudir el polvo del micrófono y se puso las gafas. Luego desenrolló y juntó con un clip 4 pequeños cilindros de papel que acababan de caer del tubo neumático sobre el lado derecho de su mesa de su despacho. En las paredes de la cabina había 3 orificios. A la derecha del hable-escribe, un pequeño tubo neumático para mensajes escritos. A la izquierda, un tubo más ancho para los periódicos. Y en la otra pared, de manera que Winston lo tenía a mano, una hendidura grande y oblonga protegida por una rejilla de alambre. Esta última servía para tirar el papel inservible. Había hendiduras semejantes a miles y a docenas de miles por todo el edificio. No solo en cada habitación, sino a lo largo de todos los pasillos, a pequeños intervalos. Les llamaban agujeros de la memoria. Cuando un empleado sabía que un documento había de ser destruido, o incluso cuando alguien veía un pedazo de papel por el suelo y por alguna mesa, constituía ya un acto automático levantar la tapa del más cercano agujero de la memoria y tirar el papel en él. Una corriente de aire caliente se llevaba el papel enseguida hasta los enormes hornos ocultos en algún lugar desconocido de los sótanos del edificio. Winston examinó las 4 franjas de papel que había desenrollado. Cada una de ellas contenía 1 o 2 líneas escritas en el argot abreviado. No era exactamente neolengua, pero consistía principalmente en palabras neolingüísticas que se usaban en el ministerio para fines internos. Decían así: Times 17.3.84, discurso GH mal registrado, África rectificar. Times 19.12.83, predicciones plan trienal, 4º trimestre, 83 erratas, comprobar número corriente. Times 14.2.84, minibundancia mal citado, chocolate, rectificar. Times 3.12.83, referente orden día GH, doble más no bueno, refs, no personas, reescribir completo, someter antes archivar. Con cierta satisfacción, apartó Winston el 4º mensaje. Era un asunto intricado y de responsabilidad, y prefería ocuparse de él al final. Los otros 3 eran tarea rutinaria, aunque el segundo le iba a costar probablemente buscar una serie de datos fastidiosos. Winston pidió por la telepantalla los números necesarios del Times, que le llegaron por el tubo neumático pocos minutos después. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por una u otra razón era necesario cambiar, o como se decía oficialmente, rectificar. Por ejemplo, en el número del Times correspondiente al 17 de marzo se decía que el Gran Hermano, en su discurso del día anterior, había predicho que el frente de la India meridional seguiría en calma, pero que, en cambio, se desencadenaría una ofensiva eurasiática muy pronto en África del Norte. Como quiera que el alto mando de Eurasia había iniciado su ofensiva en la India del Sur y había dejado tranquila al África del Norte. Era por tanto necesario escribir un nuevo párrafo del discurso del Gran Hermano,
con objeto de hacerle predecir lo que había ocurrido efectivamente. Y en el Times del 19 de diciembre del año anterior se habían publicado los pronósticos oficiales sobre el consumo de ciertos productos en el cuarto trimestre de 1983, que era también el sexto grupo del noveno plan trienal. Pues bien, el número de hoy contenía una referencia al consumo efectivo y resultaba que los pronósticos se habían equivocado muchísimo. El trabajo de Winston consistía en cambiar las cifras originales, haciéndolas coincidir con las posteriores. En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo, que se podía arreglar en un par de minutos. Muy poco tiempo antes, en febrero, el Ministerio de la Abundancia había lanzado la promesa. Oficialmente se le llamaba compromiso categórico, de que no habría reducción de la ración de chocolate durante el año 1984. Pero la verdad era, como Winston sabía muy bien, que la ración de chocolate sería reducida de los 30 gramos que daban y a 20 al final de aquella semana. Como se verá, el error era insignificante y el único cambio necesario era sustituir la promesa original por la advertencia de que probablemente habría que reducir la ración hacia el mes de abril. Cuando Winston tuvo preparadas las correcciones, las unió con un clip al ejemplar del Times que le habían enviado y los mandó por el tubo neumático. Entonces, con un movimiento casi inconsciente, arrugó los mensajes originales y todas las notas que él había hecho sobre el asunto y los tiró por el agujero de la memoria para que los devoraran las llamas. Él no sabía con exactitud lo que sucedía en el invisible laberinto a donde iban a parar los tubos neumáticos, pero tenía una idea general. En cuanto se reunían, ordenaban todas las correcciones que habían sido necesario introducir en un número determinado del Times. Ese número volvía a ser impreso. El ejemplar primitivo se destruía y el ejemplar corregido ocupaba su puesto en el archivo. Este proceso de continua alteración no se aplicaba solo a los periódicos, sino a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías, es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico. Diariamente y casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día. De este modo, todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según prueba documental. Toda la historia se convertía así en un palimpsesto, raspado y vuelto a escribir con toda la frecuencia necesaria. En ningún caso habría sido posible demostrar la existencia de una falsificación. La sección más nutrida del Departamento de Registro, mucho mayor que aquella donde trabajaba Winston, se componía sencillamente de personas cuyo deber era recoger todos los ejemplares de libros, diarios y otros documentos que se hubieran quedado atrasados y tuvieran que ser destruidos. Un número del Times que, a causa de cambios en la política exterior o de profecías equivocadas hechas por el Gran Hermano, hubiera tenido que ser escrito de nuevo una docena de veces más. Seguía estando en los archivos con su fecha original y no existía ningún otro ejemplar para contradecirlo. También los libros eran recogidos y reescritos muchas veces, y cuando se volvían a editar no se confesaba que se hubiera introducido modificación alguna. Incluso las instrucciones escritas que recibe Winston y que